En el siguiente audio encontraremos las meditaciones de Luisa Picarreta grabado por motivo de los 60 años de su fallecimiento. Escribe Luisa. 9 de mayo de 1900. Me he encontrado fuera de mí misma y mirando las bóvedas de los cielos, en ella veía 3 soles. Uno parecía que se posaba en el oriente, otro en el occidente, el tercero al sur. Era tanto el esplendor de los rayos que emanaban que se veían los unos con los otros, de modo que formaban uno solo. Me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad. Presentando al presbítero Bernardo Acuña, que nos visita desde Italia para darnos a conocer algo importante, algo interesante, y a su hermana, la señora Alejandra Acuña, quienes así, a manera de pareja, van a transmitirnos unos conocimientos que nos vamos a guardar en el corazón. Vamos a recibirlos con un aplauso. Como ustedes saben, este año estamos celebrando los 60 años de la muerte de Luisa, de 1947 al 2007, 4 de marzo. Este año se ha dedicado, como año de fiesta, se ha dedicado al tema de la luz de la divina voluntad, la luz del divino querer. Es un tema que se le ha dedicado y que comenzó este año, desde el 28 de febrero, con unas celebraciones en Corato. Por eso, nuestro retiro de hoy y de mañana tiene como tema precisamente el tema de la luz del querer divino, para precisamente estar en la unidad de intenciones con lo que es el centro de toda la espiritualidad de la divina voluntad, con Corato. Hace 15 días se organizó también allá en Corato, cerca de Corato, en la ciudad de Matera, un retiro también nacional, a nivel nacional, allá en Italia, y siempre sobre el tema de la luz del divino querer. Estuve yo presente también allí, di algunas conferencias, que precisamente ahora más o menos las voy a repetir, también como con la idea de estar en la unidad, todos juntos, todos los que queremos vivir en la divina voluntad. El tema, pues, de este retiro es la luz del divino querer. La primera conferencia, más o menos la hemos titulado La historia del sol del querer divino. Este tema, este título, Historia del sol del querer divino, responde un poco a algunas palabras que en un capítulo le decía Jesús a Luisa. Leo: hija mía, para hacer conocer mi voluntad se necesita mucho. Su historia es larguísima, encierra toda una eternidad, sin principio y sin fin. Su historia es larguísima, es muy prolongada, es la historia eterna. Aunque parezca que historia y eternidad en realidad sean contrapuestos como conceptos, pero en Dios, si se puede decir, como es eterno, tiene una historia. Y sobre todo tiene una historia porque Dios toca la humanidad, toca el tiempo. Se hace precisamente historia en el Hijo, en el Verbo encarnado. La historia, por eso, del querer divino, que es Dios, es eterna, una historia eterna. Al inicio del prólogo del Evangelio de San Juan, hay algunas frases muy importantes que hablan precisamente del Verbo encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Ven la historia de la eternidad. San Juan mismo, en la primera carta que él escribe, dice en su introducción: y este es el mensaje que hemos oído de él. Se refiere al Verbo encarnado, a Jesús, a Cristo. Y que os anunciamos: Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna.
Ven, San Juan, como centro del mensaje cristiano, pone la luz de Dios. Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. La luminosidad de Dios, por lo tanto, para San Juan, es el centro del mensaje cristiano, del mensaje evangélico. Dios es luz. Ya aún en el mismo prólogo de San Juan, diversas veces dirá el mismo concepto. Cristo viene a iluminar las tinieblas de este mundo, las tinieblas del pecado, de la ignorancia, del error. Él es la luz que viene en este mundo. Jesús viene a dar a conocer a Dios. Y dando a conocer a Dios, da a conocer la luz de Dios. Dios, dice San Juan, es luz. Santo Tomás de Aquino, como saben ustedes, un gigante de la teología cristiana, que vivió en el siglo XIII, 1200 más o menos, en esa época. Él decía respecto a este versículo del Evangelio y de la carta de San Juan: Dios es luz porque es luz por esencia. Ser luz por esencia significa que Dios es luz. Su mismo ser de Dios es luz. Nosotros, nuestra esencia es seres humanos. Somos hombres. Nuestra esencia es ser humano. En Dios, la esencia es su mismo ser. Es ser luz. Si Dios es luz, Dios uno y trino, quiere decir que también las personas divinas, las tres personas divinas son luz. Es luz el Padre, es luz el Hijo, es luz el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son luz. La Trinidad es luz. Escuchemos un poco cómo Luisa lo describe cuando ella ve a Dios. En un capítulo del volumen 3, del volumen 3, 9 de mayo 1900. Me he encontrado fuera de mí misma, y mirando la bóveda de los cielos, en ella veía 3 soles. Uno parecía que se posaba en el oriente, otro en el occidente, el tercero al sur. Era tanto el esplendor de los rayos que emanaban, que se unían los unos con los otros, de modo que formaban uno solo. Me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad. Ven, Luisa ve cada persona de la Santísima Trinidad como un sol luminosísimo. Un elemento interesante es cómo los ve en diferentes, digamos, lo que nosotros llamamos puntos cardinales. A occidente, a oriente, al sur. Son 3. No puede haber el norte. Pero es simplemente un modo de explicar que los 3 soles, las 3 personas divinas, forman como idealmente un triángulo, como siempre se le ha representado en la Iglesia. La Trinidad como un triángulo, a oriente, a occidente, a sur. Es simplemente una imagen, un modo ciertamente de explicar la Santísima Trinidad. Pero hay otro detalle muy importante. Como esos 3 soles de luz daban tanta luz que los rayos se entrelazaban entre ellos, así como sucede en la Santísima Trinidad, y forman un solo sol inmenso, una sola luz. ¿Ven? Dios que es unidad y Trinidad al mismo tiempo. Y en este modo de explicarlo por medio de la luz de los soles, nosotros podemos quizá entender algo más de Dios, de la Santísima Trinidad. Cuando el confesor de Luisa le pide a Luisa precisamente que explique un poco cómo ella ve a la divinidad, Luisa, en pocas palabras, lo compara con el sol, a Dios, a la Santísima Trinidad. Siguiendo esta comparación, habla también de las cualidades divinas, lo que nosotros le llamamos atributos divinos, los atributos de Dios. Leamos algunas frases de este capítulo, que es el inicio del volumen 2. Encontrándome en lo alto de los cielos, me ha parecido ver a Dios dentro de una luz, y Él mismo parecía también luz.
Y en esa luz encontraba belleza, fuerza, sabiduría, inmensidad, altura, profundidad, sin límites ni confines. Los atributos de Dios son como los modos de ser de Dios, ciertas cualidades, podemos decirlo así, cualidades de Dios, como Dios a veces tiene estas características o se presenta con estos ciertos modos que son su mismo ser, porque en Dios es todo simplicidad, todo lo que es Dios, aún sus atributos son Dios mismo. Ve estos atributos, Luisa, como sin límites ni confines, inmensos, ilimitados, infinitos, como es Dios. Pero los ve como, digamos, todos a la manera de la luz. Dios, un inmenso sol, una luz inmensa, y de esta luz que se expande, provienen, digamos, todos los rayos de luz que son como los atributos de Dios. Más adelante dice Luisa, el globo es Dios, como el globo del sol. El globo de luz es Dios, y los rayos que provienen de ese globo de luz, los inmensos atributos de Dios. Luisa sigue explicando lo que ella ve. Agrego que la luz del sol se expande por todas partes. Así Dios, con su inmensidad, donde quiera penetra. Sin embargo, recordemos que no es más que una sombra, porque el sol no llegaría a donde no puede penetrar con su luz, pero Dios penetra donde quiera. Ven, esta comparación del sol, es una comparación que aún el sol mismo se queda muy pequeño delante de la luz de Dios. El sol es como una sombra de luz. Esta expresión que viene mucho en Luisa, sombra, en este caso el sol una sombra de la luz de Dios, aunque sea luz en sí, es como decir, la luz del sol es muy tenue delante de la luz inmensa e infinita de Dios. Y es así, porque el sol es siempre y será siempre una cosa creada por el mismo sol, por Dios mismo. Otra de las características de Dios es la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Eso lo aprendemos desde el catecismo. Dios está presente en todo lugar, lo ve todo, lo sabe todo. Esta es la gran diferencia que existe entre el sol como astro, como estrella que sabemos, y el sol de Dios. El sol, la luz del sol basta ponerse abajo de un techo como lo estamos ahora y la recibimos poquísimo, apenas unos rayos que entran por aquellas ventanas que incluso están pintadas. Poco entra acá de la luz del sol. Si apagamos la luz de los focos, es poca la luz que puede entrar. Con la luz del sol basta poner un obstáculo entre la luz del sol y nosotros para no recibirla. Con Dios no es así. Dios, aunque haya obstáculos, lo mismo penetra, entra. Siempre está presente con su gracia. Y si hay obstáculos entre la luz del sol, entre la luz de Dios y el alma, está ahí Dios presente esperando, con su gracia esperando la conversión de cada alma, de cada pecador, para que precisamente quite esos obstáculos, esas nubes, esas tinieblas que hay en esa alma, y Dios pueda iluminarla completamente con la luz de su ser, de su gracia. Es más, otro detalle. La luz del sol ilumina todo. Iluminando todo, ilumina incluso las inmundicias, sin ensuciarse. La luz del sol ilumina sin ensuciarse. Así es un poco la gracia de Dios. Ilumina. Está un poco presente aún en el pecador, llamándolo siempre a la vida de la gracia, a su vida, a su propia vida. Pero no se ensucia con el pecado. Sigue Luisa diciendo, Dios mira todo, las iniquidades, las infamias de los hombres, y Él queda siempre lo que es, puro, santo, inmaculado. Sombra de Dios es el sol que manda su luz sobre las inmundicias y queda inmaculado.
más o menos lo que les decía. Dios aún en el pecador está presente, pero queda siempre puro, inmaculado, no se ensucia. Otra de las, digamos, de las características de Dios que nos puede dar un poco este ejemplo del sol es la eternidad. La eternidad de Dios está representada en ese sol en cuanto aún a la figura física del sol. El sol es redondo. El círculo del sol no tiene ni inicio ni fin. El círculo es podríamos decir, una figura geométrica que representa la eternidad. No tiene ni inicio ni fin. Siempre, si uno lo sigue, no sabe dónde ni inicia ni termina. Está, digamos, este círculo no teniendo ni inicio ni fin. Es eterno. Está, además, siempre en movimiento. Ven, en lo que tradicionalmente se le llaman las pruebas de la existencia de Dios, que sobre todo Santo Tomás de Aquino había un poco elaborado con su grande inteligencia inspirado por Dios. Está una en donde dice que Dios es como el motor inmóvil, la causa que mueve todo el movimiento, que lo puso en movimiento en el ser, que lo hizo existir a todo el universo. Pero esta causa que mueve es inmóvil, no tiene movimiento. Más que otra cosa, es fijo, un poco como el sol, que está fijo ahí. Pero hay que pensar bien que esta inmovilidad de Dios no significa no tener un movimiento. Al contrario, Dios está siempre en movimiento, pero un movimiento eterno. Ven, aún Santo Tomás se había un poco basado para explicar estas cosas en los filósofos antiguos. Platón, Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles tiene unas frases muy bonitas sobre este motor inmóvil, y él había ya un poco, digamos, pensado en este círculo eterno, Dios, inmóvil, pero que está siempre en movimiento, en un movimiento circular, eterno. Quizá no se mueve, o sea, está fijo en él mismo, en sí mismo, sin cambiar más que otra cosa. Inmutable, no cambia, pero está siempre en movimiento. Ven, desde los filósofos de la antigua Grecia, un poco de Dios ya se empezaba a entender. Veamos ahora, el centro de Dios es su voluntad, su querer. Ya decía antes, todos los atributos de Dios son, pues en el fondo, Dios mismo, las características de Dios, como Dios es. Pero en cuanto a la vida de Dios, la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios, tenemos que decir que estas características de Dios son Dios mismo y no son más características, son Dios mismo. En nosotros, los seres humanos, existe una inteligencia, existe una voluntad, y nosotros podemos decir, yo tengo una inteligencia, yo tengo una voluntad, como potencias del alma que nos hacen obrar, que nos hacen ser aún seres humanos. Nosotros decimos, yo tengo. En Dios no podemos decir, Dios tiene una voluntad. En Dios tenemos que decir, Dios es su voluntad, Dios es su inteligencia, Dios es su vida. Porque precisamente la voluntad en Dios es el centro de su propio ser. Es de donde surge todo. Escuchemos ahora un poco las palabras que Jesús le decía a Luisa, esta vez en un capítulo del volumen 19, 27 de mayo, 1926. Ahora, hija mía, el sol es el símbolo de mi eterno querer. Y si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz. El sol se puede llamar la sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Ven, un poco resume ya todo lo que hemos dicho hasta ahora. Agrega un detalle, la unidad. El sol es uno, posee una unidad perfecta, como Dios es uno. Y aunque es Trinidad, posee en sí mismo una unidad perfecta. Una unidad, una luz que se expande continuamente. En la luz del sol no podemos distinguir los diversos rayos de luz. Nosotros vemos la luz,
es difícil poder decir esto es un rayo, este es otro rayo, este es otro rayo. A veces lo vemos, sobre todo en los paisajes, cuando hay nubes, vemos a veces algunos rayos, pero aún abajo de las nubes está la luz. Somos nosotros más bien que distinguimos mentalmente los diversos rayos que salen del sol y llegan hasta la tierra. Pero en realidad es una luz, una unidad de luz. Dios es mucho más unidad que esta luz del sol. Nosotros, lo que les decía, a veces distinguimos algunos rayos. En Dios es toda una unidad de luz. Y si los distinguimos, es como decía antes, los distinguimos nosotros. Dios es todo simple. En Él no hay diferencias, no hay diversos rayos. Es toda una luz. Quizá esto nos parece un poco elevado de entender, difícil, pero más o menos para entender la unidad de Dios. La voluntad de Dios, que es el ser de Dios, es la realidad de la luz, dice en estas palabras Jesús a Luisa. La luz de su voluntad no es símbolo, sino la realidad de la luz. Un poco como les decía al inicio, es la esencia de Dios, es la realidad de la luz. La voluntad de Dios, Jesús, que recibe, y es la voluntad, no recibe la luz de nadie, no participa de ninguna luz, al contrario, Él es la fuente de la luz, hace partícipes a los demás de su propia luz, es el centro de la luz, el fundamento de la luz. Es luz, como decíamos al inicio, por esencia, no símbolo, sino realidad. Sigue Jesús en este capítulo del volumen 19. El sol se puede llamar la sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Tú has visto su inmensidad, y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo humano no puede llegar a ver ni dónde comienza ni dónde termina. Sin embargo, toda esa interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Un poco para entender esto, tenemos que ver lo mismo el ejemplo del sol. El sol es un solo círculo, un solo globo de luz, que aunque tiene esos límites, que si nosotros vemos el sol más o menos podemos distinguir, no mucho porque si no nos quedamos ciegos ante esa luz del sol. Visiblemente vemos esa circunferencia, aunque la luz vaya mucho más allá de esa circunferencia e ilumina todo, hacia todos lados. ¿Ven? Es uno el sol que ilumina todo. Es uno el sol que tiene muchísimos efectos. Llegando a la tierra, produce muchos efectos en cada ser, en cada planta, en cada animal, en cada uno de nosotros. Nos ilumina, nos calienta, nos da vida. A las plantas les da vida, las hace germinar, las calienta. Todo en la tierra, podemos decir, un poco que depende del sol, la vida de la tierra, en este caso. Sin el sol, la creación misma no existiría. Un poco así podemos entender la unidad de Dios, ese acto eterno de Dios. Tiene muchísimos efectos en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero lo mismo es siempre uno, un acto solo. Ven aún, aquí puedo decir, en Santo Tomás de Aquino, este grande gigante de la teología cristiana, él mismo decía como Dios, siendo simple, es acto puro. Quizá alguna vez hemos de haber escuchado esta expresión, es acto puro, es un acto, no tiene ni cambio, no tiene potencia, como se dice, pero no entremos en estos detalles. Sigue Jesús en este capítulo de Luisa. Está tan compacta toda esta luz increada que se vuelve inseparable, indivisible. Así que más que sol posee la unidad eterna. Un poco esto lo hemos ya explicado hasta ahora. Ahora, este triunfo de la unidad del supremo querer, el centro de su sede, de su trono, es el centro de la Trinidad sacrosanta. ¿Ven? Regresamos al inicio de donde salimos. El centro de la Trinidad, el centro de Dios es su querer divino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo querer,
una sola voluntad, una sola luz. Miren, en esto que este tema de la luz a lo mejor se hace un poco pesado, ¿no? De estar hablando del sol, pero vale la pena hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque miren, Dios en toda la creación, como todo salió de Él, en todo dejó algo, pues alguna sombra de sus cualidades. Pero en el sol es donde dejó específicamente el símbolo de su ser. Por todo esto que estamos viendo, ¿no? Tantas características del sol que simbolizan las características o cualidades de Dios mismo, de su querer. De hecho, si nos fijamos, en el Evangelio, nuestro Señor casi no nombra al sol o prácticamente no lo toma de ejemplo. Y le dice a Luisa, ¿por qué? Porque Él venía a encontrar a la humanidad caída en tinieblas. Entonces les tenía, o como humanidad sí, les tenía que ir poniendo primero ejemplos más bajos de la baja tierra. Y por eso tenemos el ejemplo que del grano de mostaza, que de la higuera, que del rey, que del así, ¿no? Pero le dice a Luisa, ahora que yo vengo a hablar de mí, de cosas más elevadas de mi voluntad, es decir, de cosas espirituales, de la divinidad misma de Dios, de cómo obra, entonces, o ahora sí, vengo a poner de ejemplo al sol, que es lo más alto y lo más elevado que hay en la naturaleza. Entonces, por eso es que casi normalmente tenemos al sol entre nosotros, pero no le prestamos atención ni reflexionamos cómo funciona, sus efectos, su unidad, sus rayos que no podemos ver, que nos deslumbran, que también simboliza eso a Dios, que podemos hablar de Él y todo, pero no lo podemos fijar ni porque nos deslumbra y no acabamos de abarcarlo nunca. En fin, entonces hagamos un esfuerzo por seguir estas ideas, porque eso nos va a hacer comprender mucho lo que es el querer divino. Jesús a Luisa innumerables veces se lo pone de ejemplo el sol, ahora le enseña una característica, ahora otra, para que de alguna manera relacionemos esto y nos elevemos a ese plano espiritual y divino y podamos de alguna manera comprender más acerca de su querer y de Dios mismo. Entonces continuemos pues con este tema del sol, relacionándolo siempre con la divina voluntad. Hasta ahora hemos más o menos hablado de lo que es Dios como luz. Ahora vamos a hablar de Dios luz que crea todo en la luz. Si Dios es luz, quiso crear todo el cosmos, todo el universo, toda la creación, un poco con esa característica de la luz. Podríamos decir que todo lo creó en su luz. Ven, por ejemplo, un poco todos los seres creados participan de esa luz de Dios. Por ejemplo, tenemos ese ejemplo de Lucifer, un ángel creado por Dios antes de ser caído, que incluso tenía este nombre, Lucifer, hecho en la luz, hecho de luz, que era uno de los ángeles más bellos, más luminosos. Claro, después él mismo no quiso tener esa luz y esa unidad de luz con Dios, pues quedó en tinieblas, quedó siendo Satanás, el demonio. Así Dios, pues todo lo crea en la luz, y ven aún la palabra universo, que nosotros usamos decir para toda la creación, todo el cosmos que Dios ha hecho, significa un poco eso, hacia el uno, hacia la unidad, hacia esa unidad de la luz, hacia esa unidad de Dios, universo, hacia el uno. Todo pues quedó constituido en la creación. Escuchemos también a Jesús en aquel capítulo del volumen 19. El fin de la creación era que, habiendo salido todas las cosas de dentro de la unidad de esa luz del Fiat Supremo, todas debían quedar en la unidad de Él, en la unidad de esa luz. Y todas en realidad quedaron en esa luz, excepto el hombre, el ser humano, como bien sabemos, que rechazó esa luz, no quiso más vivir en esa unidad con Dios. Claro, en el Génesis tenemos los fundamentos y las bases de cómo narra este pecado, que nosotros llamamos el pecado original. Dios que lo quería hacer partícipe
de su propia luz, pidiéndole simplemente una pequeña prueba. Y el ser humano no, hace todo lo contrario, rechaza esa luz de Dios. No, no quiero. Y pecan. Por eso podríamos decir que la creación aún sigue en esa luz, sigue en esa unidad con Dios. Solo el ser humano se salió por el pecado. Lo importante también para el ser humano, para la humanidad entera, si todo resplandece de la luz divina, pues es llegar al conocimiento de Dios, aún por medio de esa luz que resplandece en la creación. Es un poco el camino que han seguido en toda la historia, no solo los pensadores paganos, por así decirlo, paganos, más aún el mismo San Pablo en la carta a los romanos dice: lo invisible de Dios, su poder eterno, su divinidad, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. El mismo San Pablo nos enseña cómo a Dios lo podemos conocer por medio de la creación, por medio de lo que Dios hizo. El hombre mismo ha sido creado por Dios en su luz. El hombre, Adán, participaba de esa luz de Dios, aún en el cuerpo, en todo su ser. El alma humana fue creada por Dios en la luz de su santísima voluntad. Así dice, por ejemplo, también en el volumen 6, 12 de agosto de 1904, le dice a Luisa: he creado a la alma humana de una belleza singular. La he dotado de una luz superior a cualquier luz creada. Imaginémonos, el alma humana antes del pecado era toda un alma llena de luz, que resplandecía de la luz de Dios en ella. Ven, el alma humana aún refleja a la Trinidad Sacrosanta, en lo que se llaman las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. Ven, en aquel capítulo que leímos al inicio de los tres soles, Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres soles, Luisa continúa diciendo: me parecía ver el misterio de la Santísima Trinidad y el hombre formado con las tres potencias a imagen de ella. Comprendía también que quien estaba en aquella luz, su voluntad quedaba transformada en el Padre, la inteligencia en el Hijo y la memoria en el Espíritu Santo. Un poco todo lo que en la historia de la Iglesia, en la historia de la teología, siempre se pensó como el hombre como imagen de la Trinidad, llamando a esta imagen en el hombre interior, como decía San Agustín, vestigio de la Trinidad. De hecho, San Agustín fue uno de los primeros que pensó el alma del ser humano precisamente como aquella alma que reflejaba la Santísima Trinidad en estas potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Aparte del alma como imagen de la Santísima Trinidad, alma luminosa, Dios le ha dado al hombre los dones naturales, naturales aún de la razón, para poder iluminarlos, usándolos por esa luz de la divina voluntad, por esa luz de Dios. Por eso, aún nuestra inteligencia la tenemos que usar a la luz de Dios, y la tenemos que usar, nuestra razón. Nuestro pensar no está hecho para que esté allí de inútil, es para que la usemos, para que usemos la cabeza, como se dice. Hay que pensar a la luz de Dios, porque si pensamos no a la luz de Dios, pues ahí sí, no estamos pensando bien. No estamos usando esa inteligencia que Dios nos dio para ser capaces de la luz de Dios, la estamos usando para las tinieblas. Y así sucede, cuando no razonamos y pensamos según Dios, entonces estamos razonando en las tinieblas y quedamos en las tinieblas. Y todo lo que hacemos razonando de esa manera, pues queda en las tinieblas. En cambio, si usamos nuestra inteligencia a la luz de Dios, como Dios quiere que la usemos, según los principios que Él mismo reveló, pues estamos, obviamente, caminando según esa luz. Y todo lo que hagamos quedará en esa luz de Dios. Al crear Dios al hombre, Dios mismo se quedó como centro de vida en Adán. No solo el alma, el cuerpo, quedaron hechos en esa luz de Dios, sino que es Dios mismo que quedó como centro de vida en Adán. Y es ese centro de vida que precisamente iluminaba a todo Adán, a todo el hombre, con esa luz. Por eso podríamos decir que el hombre fue creado como un sol, por el sol de Dios. Y ese sol iluminaba al hombre que estaba dentro del hombre, Dios mismo.
el divino querer en el hombre, que reinaba como vida en Adán. Si lo hizo imagen y semejanza de él, pues es que era el pequeño sol aquí de la naturaleza, que se difundía en toda la naturaleza, en toda la creación, abarcaba todo para darle todo a Dios. Entonces no sabemos la maravilla que fue la creación del primer hombre por parte de Dios, ese infundirse a sí mismo en el hombre, porque eso es muy bello, ¿no? Esa imagen bíblica del aliento significa mucho, significa que Dios mismo, su interior, o sea, su centro, que dijimos que es su voluntad, le estaba comunicando como vida del hombre. Normalmente se dice, le creó un alma, así como una cosa afuera y se la puso. No, su propia vida, su propio centro de vida, que era su voluntad, se lo estaba infundiendo como vida. Por eso era el pequeño sol de la naturaleza, de la creación de Dios. Era la gran maravilla, su obra maestra. Y no lo dejó separado de él, sino plenamente unido a él. Y no conforme, ese sol debía de ir creciendo a cada acto que hacía Adán, iba a ir creciendo todavía en luz. O sea, era una maravilla, era una felicidad hasta para Dios mismo, ese primer hombre. Entonces, saber, conocer cómo Dios crea al primer hombre, ¿qué tiene que ver el evolucionismo? Es venir a destrozar ese plano de luz, es venir a meter tinieblas desde el origen del hombre. O sea, no conforme con que vivimos en tinieblas después del pecado original, quieren poner tinieblas desde el inicio y hacernos más tinieblas, desorientarnos totalmente de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es nuestro fin. Entonces, por eso hay que rechazar esas cosas, esas teorías totalmente humanas que dejan de un lado a Dios. ¿Por qué? Porque se quieren explicar las cosas sin Dios. Entonces mejor vamos a iluminar las cosas como Dios las ha dejado siempre para entenderlas en esa luz y para entendernos y saber a dónde vamos y saber qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Pero bueno, como no es el tema abundar tampoco mucho en esto, si alguien está más interesado, pues ya sabe, ¿no? Ahí está el libro que recopile de algunos capítulos de Luisa acerca del origen del hombre, del estado original de Adán, del pecado original, etcétera, y ahí ya pueden cada quien pues continuar con el tema. En la próxima conferencia vamos a continuar un poco sobre esta historia, como ven, eterna, del querer divino, de la luz del sol divino. Vamos a continuar precisamente después, desde este punto en que dejamos.